Señor, lo que tú me has permitido, Señor, de estudiar un poquito, Señor, para poder trasladar a mis hermanos, Padre, en esta hermosa noche, Señor. Yo te pido, Padre, que tú uses, Señor, mis manos, use mis labios, Señor, así como también, Padre, me has usado, Señor, las otras veces, Padre. En esta hermosa hora, Padre, yo me entrego en tus manos para que tú, Señor, hagas uso de mi vida, que yo sea un canal, Señor, para mis hermanos en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Asimismo a tu pueblo, Señor, ábreles, Padre, el entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, tu santa palabra en esta hermosa noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Puede sentarse. Si no ha saludado a su hermano, puede saludarlo. Yo sé que más hay alguien que nos visita por primera vez, pero no se animó de levantar sus manos. Pero si usted ve al hermano ahí que es primera vez, salúdelo. Que no nos quedemos en la religiosidad, que solo nos saludamos nosotros entre nosotros mismos, sino que saludemos a otro hermano. Amén. Podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5, 17. Voy a poner esto como base. Yo sé que me queda aproximadamente 18 minutos. Y en los 18 minutos para 20 diapositivas no va a alcanzar. Entonces voy a tratar de solo resumir, y yo quiero de su atención. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Cuántas criaturas nuevas están en este lugar? Como le decía, la pregunta es inválida, porque con el hecho que usted está en este lugar, usted es nueva criatura. Amén. ¿Pueden levantar la mano los más ancianos? Están atentos, eso es todo. Quería ver si estaba atento, porque a veces uno ahí está distraído, pero ya vi que está atento. El tema de que voy a compartir es la genética divina. Pero como le decía, me queda poco tiempo, hermano, para desarrollar todo esto. Pero ruego de su atención. Voy a ir corriendo, voy a tener 30 segundos por diapositiva. ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia sobre la herencia biológica. La palabra genética proviene del griego genos, que significa raza, nacimiento u origen, principio o génesis. Amén. Cuando nos hablan de genética, nos están diciendo nuestro principio, de dónde venimos. Amén. En el libro de San Mateo capítulo 1 versículo 1 podemos ver la genealogía de Jesucristo. Genealogía es igual a genética. Amén. Podemos ver ahí en Mateo 1:1 donde dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo capítulo 1 versículo 17 podemos ver de qué manera de dónde viene la generación de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer, dice de esta manera: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Ponga atención en cada numeración que está señalando ahí. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Y si multiplicamos 3 por 14, ¿cuánto serían? Los que son buenos en matemática, 42 generaciones. Todo lo que es la genealogía de Jesucristo son 42. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos imagen de Él. Entonces, si la Biblia nos enseña que somos imagen de Él, también nosotros tenemos esa genealogía.
No sé si usted lo sabía. Tal vez a lo mejor usted creía, yo solo tengo un abuelo, tengo un papá y mamá es suficiente. No, no es así, hermano. Si nos regresamos atrás, ¿de dónde venimos? Venimos de muchos años atrás. Amén. La genética. Porque le decía, ¿vale? Yo quisiera que me pusiera, yo quiero llegar hasta el punto final. Pongamos atención en eso. La genética. Punto número 1. En el principio se contaminó la genética espiritual. Ahí tengo la base bíblica para que usted lo lleve apuntado y lo estudie en casa. El número 2, se continuó con la mezcla de la genética humana. Génesis 6:1. En el presente ya es posible la manipulación genética. Y en el número 4, la restauración genética, de la genética. Pero yo quisiera enfocarme en la número 3. ¿Cuántos creen que nosotros somos, de nosotros va a depender la generación que viene? Aquí dice en el tema, vivimos para la próxima generación. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si vivimos para una próxima generación, entonces necesitamos nosotros ver qué puntos son los que debemos de arreglar en nuestra vida. Porque si nosotros estamos mal, podemos ver de que vamos a transmitir de lo que nosotros tenemos. Ahí podemos ver en el número 1, llevamos la información genética a nuestros hijos. Miren, hermano, qué interesante es eso. En el número 2, nuestros comportamientos, enfermedades, visión y recuerdos, experiencia y mucho más están encerrados en cada célula de nuestro ser y se transfieren a nuestros hijos. Entonces, si nosotros vivimos para la próxima generación, o sea, tenemos una responsabilidad tan grande de limpiar nuestros genes desde ahora. Porque imagínense si nuestra genética trae una enfermedad, nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos. Yo no sé cuántos más en alguna ocasión han ido en una consulta médica, lo primero que le preguntan a uno, si uno padece de una enfermedad, ¿alguno de tus padres tiene esa enfermedad?, le dicen a uno. Yo por lo menos ya tuve una experiencia, ¿y tu papá o tu mamá tenía esa enfermedad?, le dicen a uno. Y uno empieza a preguntarse, ¿será que mi papá tiene esto, lo que yo padezco? No, dice uno, pero adivinando, porque uno nunca le ha preguntado a su papá. Entonces, ¿cuál es la razón de esta enseñanza en esta hermosa noche? Es para hacernos ver a nosotros como nosotros responsables de la próxima generación, más nosotros que ya somos padres de familia y nuestros hijos que ya están en la edad de la juventud, necesitamos transmitirles algo positivo para que ellos puedan llevar a sus hijos algo hermoso y algo precioso. Pero si nosotros vamos a transmitirles a ellos una información negativa, por ejemplo, hay alguien que aquí que padece de tristeza. Yo sé que no somos sinceros con nosotros mismos, yo sé que hay alguien, pero no nos animamos porque ¿qué va a decir el que está al lado? Hay alguien que padece de depresión, yo sé que no levante su mano también. Entonces, eso el Señor quiere que nosotros trabajemos en eso. Si hay alguien que es envidioso, eso es peligroso, hermano, para poder pasar esa información a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Necesitamos, pero para poder quitar eso, necesitamos de la presencia del Señor. Porque en Corintios dice, por cuanto si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Y si somos nueva criatura y aún tenemos esas informaciones escondidas,
Cuando yo estaba estudiando eso, rápidamente, yo sé que todos los hermanos aquí ya han escuchado esa enseñanza en labio de los apóstoles. ¿Cuántos han escuchado esa enseñanza? No lo puedo creer, hermano, solo uno lo ha escuchado. ¿Cuántos han escuchado esa enseñanza? Hasta ahora sí se atrevieron. ¿Verdad que vivimos para la próxima generación? ¿Cuántos viven para la próxima generación? Entonces ahora, ¿ya investigaste de dónde vienes? ¿Ya investigaste de qué padeces? Y si no, esta es la oportunidad donde el Señor nos dice que tú llevas información en tu genética. Va a depender qué información vas a transmitir con tus hijos. Dice que cuando yo estaba viendo eso, dice que cuando uno está triste, rápidamente la genética de uno de tristeza empieza a activarse y empieza a producir tristeza, pero de mucha manera empieza a producir en la genética de uno. Cuando yo estaba viendo eso y le ponían no sé cómo le llaman esa cosa para ver las cosas más pequeñas. Lupa, pongamos lo que es lupa. Le ponían ahí al sistema del ser humano y cómo daba pena de ver, hermano, cómo producía la tristeza en una persona. Y cuando alguien se enojaba, producía puro enojo. Y cuando yo estaba viendo, Señor Jesús, ¿en qué problema estoy metido yo? Porque yo tengo 4 hijos. ¿Y qué responsabilidad? Donde yo necesito transmitirles a ellos una genética positiva. Amén, pero avancemos. Aquí dice en 1 Pedro capítulo 1, 18. Pues Dios los ha rescatado, dice Pedro al pueblo, a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Miren, no dice de los padres, sino que de los antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Y en el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Qué interesante, hermano, de que aquí aparece que nosotros fuimos redimidos con la sangre. Qué interesante que sí necesitamos una transfusión de sangre para poder cambiar nuestra genética. Amén. Vayamos. O sea que la historia de nuestra alma tiene más de lo que nosotros pensamos. Mire, ¿cómo puede uno contaminar su genética? Tus alimentos cambian la genética, dice. De lo que vas a comer va a cambiar tu genética. Lo que comemos puede cambiar el código genético para sus herederos. Apaga o enciende los genes y ese gen se transmite de una generación a otra. Mire, ¿qué es lo que necesitamos? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Y el 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Le puedes dar un aplauso por eso? O sea que aquí nos da a entender, hermanos, de que nuestros alimentos, aún materiales, de lo que comemos puede cambiar nuestra genética.
Usted como que si no me cree mucho que nuestro alimento material nos cambia la genética, ahí le pongo la base bíblica. Si usted gusta, tómele una foto porque yo quiero avanzar. Ahí se refiere, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que no des legumbre que nos den legumbre para comer y agua para beber. En el 13, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Si puedes ir desde Daniel 1:1, cuando estudies en casa, de ahí relata la historia de que el rey necesitaba a personas sabias, pero el rey no encontraba personas sabias, y entre ellos estaba Daniel en el reino. Pero para poder encontrar a sabios, Daniel se propuso en su corazón de apartar a 3 jóvenes, donde iba a ser la diferencia en lo que comían. Entonces él apartó y le sugirió que le dieran solo legumbre para comer y agua para beber. Y luego seleccionaron a otros jóvenes que les dieran los manjares del rey. Entonces, que les dieran 10 días de procesar los alimentos, y después de los 10 días iban a comparar quién iba a ser el más sabio. Donde llegaron en la conclusión, donde los 3 jóvenes que solo les dieron legumbre y agua para beber fueron los más sabios. Entonces ahí podemos tener la base de que nuestro alimento material también puede cambiar nuestra genética. Vayamos ya en algo espiritual. El alimento del esclavo, dice ahí. Amén. Números 11:14. Yo puse una versión ahí diferente. Y el populacho que estaba entre ellos, dice, o sea, el líder, tenía un deseo insaciable también. Los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Y el 11:5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros. Ahí yo me detuve ahí para ver qué eran puerros. Era una gramía, hermanos, que se comía en aquel entonces. Las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. ¿Qué es lo que despreciaban el pueblo de Israel ahí? ¿Y de dónde provenía el maná? Ahora le puedo hacer una pregunta: ¿qué es lo que desprecia el mundo actual? ¿Qué tipifica el maná? Pero ¿qué es lo que quiere comer el pueblo? Puras cebollas, ¿vale? Ajos. ¿Qué significa? Los pecados. Amén. Pero vayamos avanzando. Los apetitos que afectan espiritualmente. Números 11:5 y Romanos 16:18. Solo apúntenlo, hermano. Yo quiero llegar hasta donde quiero llegar. Ya son a las 9 en punto. Lo que pensamos puede cambiar la genética. Ahí está. La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan, y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. ¿Cuántos padecen de miedo aquí? Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable.
Mire, hermano, cuando tú tienes un pensamiento positivo, te hace feliz y te hace saludable. Existen dos mecanismos de supervivencia: el crecimiento y la protección, y ambas no pueden operar al mismo tiempo. Las percepciones que forman durante los primeros 6 años, cuando el cerebro recibe la máxima información, es un mínimo de tiempo para entender el entorno y nos afecta el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿de dónde vienen los transformadores? Los transformadores de genética. Miren, hermano, cuando alguien es maltratado, es transformado su genética. Amén. Cuando alguien, cultivos de embriones, dice ahí, también transforma su genética. La clase de vida que uno lleva también transforma su genética. La pobreza que uno esté también transforma su genética. El desarrollo emocional también, su genética es transformado. La conducta materna también, los ambientes transforman su genética. Entonces ahora, si yo le preguntara a usted, más en alguna oportunidad has recibido maltrato. Y lo interesante de eso, hermano, cuando alguien recibió un maltrato, dicen los estudiosos de que nuestra genética lo que hace, esconde esa información. Y cuando esconde esa información del maltrato que recibiste, tarde o temprano te vuelve a afectar. Entonces, cuando recibes una ofensa de alguien, quizás dices, lo perdoné. Pero si no recibes el tratamiento adecuado que va ligado con la administración del alma, tarde o temprano te va a afectar. ¿Por qué? Porque la función de la genética es de que toda la información que recibe lo empieza a esconder. Lo empieza a esconder y vas a tener una apariencia de ser feliz, pero no lo eres. Yo no sé si más en alguna ocasión tú te has topado con una persona de que siempre le gusta ofender, porque más en alguna ocasión fue ofendido y como no recibió el tratamiento adecuado, quedó en su genética. Amén. Entonces esos son los que transmiten el cambio en nuestra genética. Son los maltratos, el estrés materno, cultivo de embriones in vitro, la clase de vida, la pobreza, el desarrollo emocional y la conducta materna, los ambientes. Pero fíjese que cuando al examinar todo eso, nosotros tenemos una capacidad que el Señor nos dio para cambiar nuestro destino genético mediante las decisiones que tomemos. ¿Transmitiremos esos cambios a las generaciones futuras o los escondemos? Amén. Pero nosotros, hermano, el Señor nos capacitó para poder cambiar. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Ahí aparece. ¿Cómo podemos cortar la genética heredada de nuestros antepasados? Amando a Dios. Ahí apunte el texto bíblico, porque me interesa que usted lo apunte. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a cambiar el futuro de sus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos de los que están aquí? Yo sé que aquí nadie le cae mal tener un hijo, hermano. Yo estoy feliz con mis hijos que tengo, aunque me han sacado canas, pero estoy feliz con ellos. Yo sé que si tú eres padre de familia, estás feliz. Entonces la responsabilidad de un padre de familia, creo que cuando ves a tu hijo perdido no te vas a alegrar a que se arruine más ahí, sino al contrario, te preocupas por él.
¿Cómo podemos nosotros cortar la genética? Amando a Dios. Aquí dice, no los adorarás ni los servirás. Está refiriéndose a los dioses. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:10, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si nosotros empezamos a amar a Dios, hermanos, nuestra genética va a empezar a cambiar. Y si nuestra genética va a empezar a cambiar, tú vas a transmitir eso a tus hijos, y cuando veas que tus hijos van a estar buscando de Dios. Pero si tú no amas a Dios, vas a ver alejados ellos de Dios. ¿Cómo romper con la genética de los antepasados? Otro, el aprendizaje. De Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El aprendizaje también cambia nuestra genética para algo positivo. Entonces aquí el Señor nos dice a nosotros como padre de familia que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y enseñar a nuestros hijos. ¿Cuántas veces dice la palabra del Señor? Y hablarás de ellas cuando te sientes, y en tu casa cuando te sientas en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. 4 veces yo encuentro ahí. Y ahora me pregunto a mí, no le pregunto a usted, ¿le he enseñado yo a mis hijos de esa manera? Entonces, si no lo he hecho, el Señor me está diciendo, empieza a hacerlo, porque eso vas a cambiar la genética de tus hijos. Porque eso yo no lo estoy inventando, hermano, eso está en la palabra. Amén. Los aprendizajes negativos. Mira, hermano, existen aprendizajes negativos también. El aprendizaje que aprendiste de años atrás, las cosas negativas que aprendiste, te cambia la genética. Y ahora tienes que aprender de nuevo lo bueno para cambiar la genética otra vez. Si no aprendes de nuevo lo bueno, tú no vas a cambiar y seguirás haciendo siempre lo mismo. Amén. Entonces necesitamos aprender, hermano, algo nuevo. Aprendiendo. Aleluya. ¿Cuántos quieren aprender más de Dios? Amén. ¿Estás seguro? Amén. ¿Cuántos quieren enseñar a sus hijos? Amén. Necesitamos hacer ese cambio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pronto viene. Amén. Eso no es un cuento, hermano. Eso no es algo que alguien lo ha inventado. El Señor pronto viene. Los arrebatados, dice la Biblia, son los que alcanzaron la estatura del varón perfecto. Entonces, si uno se pregunta, ¿tendré la estatura del varón perfecto? No lo tenemos, pero estamos buscando esa perfección. Amén. En 1 Samuel 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, código genético, de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, para aprender a hacer lo bueno, uno tiene que dejar hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Necesitamos aprender a hacer eso. Y en el 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es Isaías 1:16, hermano, perdone. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, cuando nosotros empezamos a aprender a hacer el bien, a limpiarnos, cuando nosotros aprendemos eso, nuestros pecados son perdonados y vienen a limpiarnos, amén, rompiendo de la epigenética, conociendo la verdad. San Juan capítulo 8:36 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libre, seréis realmente libres. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Aquí hay una explicación bien hermosa, hermano, pero yo solo quiero resumirlo. Para poder romper con lo negativo que llevamos en nuestros genes, necesitamos conocer la verdad para librarnos de eso. El otro punto es la confesión. Para romper todo lo malo que nosotros llevamos, toda información negativa, necesitamos confesar. ¿Qué es confesar para usted? Aquí dice en Levíticos 26:42, si confiesa su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, dice el Señor, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad con ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen su iniquidad, en el 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Para poder cambiar el rumbo de nuestra vida necesitamos confesar lo que nos afecta. ¿Cuántos aquí les afecta más en algún área de su vida? Si nosotros, hermanos, de los que buscamos en una ocasión, déjame decir eso, en una ocasión un amigo mío me decía, de plano tú eres bien santo, no sales de la iglesia, me dice. Si fuera santo, le digo yo, no buscaría una iglesia. ¿Para qué lo necesito? Yo padezco de muchas cosas que necesito cambiar, por eso necesito estar metido en la iglesia. Entonces, a veces nosotros como seres humanos, hermano, confundimos la iglesia, pensamos que son los mejores que están aquí. Déjame decirles, son los más necesitados los que estamos aquí. Porque de lo contrario, si no somos necesitados, ¿para qué venimos acá? Entonces el que no necesita de Dios prácticamente no va a buscar de Dios. Entonces, pero en el caso cuando yo estaba viendo eso, Señor, necesito confesar hasta la iniquidad de mi antepasado, dice ahí. Entonces ahora
me preguntaba yo, ¿cuál fue la iniquidad de mi antepasado? Lo ignoro. Si usted lo sabe, es una bendición. Usted reconozco delante de Dios y humíllese ante Él. Y dice que cuando usted haga eso, cuando usted confiesa, Él se va a acordar del pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. ¿Y cuáles fueron los pactos de Él con ellos? Es de bendición, hermanos. Ya voy a terminar porque ya me pasé. Ese es el último. Entonces yo le quisiera decir en esta hermosa noche, quizás si en algo que usted captó, si es más en alguna ocasión lo que usted padece, porque a veces padecemos de algo, pero nosotros no lo confesamos. Entonces eso no funciona así. Necesitamos confesarlo. Para eso el Señor levanta varones, hermanos, que nos entienden. Porque a veces nosotros decimos, si hablar con Dios ya con eso, ¿será que soy perdonado? Dice uno. Uno es perdonado, pero la Biblia dice que también es necesario ir con el sacerdote para presentarte, para que Él dé el sello que sí reconociste lo que te afecta. De lo contrario, si no tienes el sello, te tienen que mandar con un sacerdote para que lo haga. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo agradezco a Dios por esta iglesia. Es establecido en este lugar por misericordia. No es por perfectos que están en este lugar. Si nos ponemos a ver nuestros defectos, hermano, somos los más defectuosos. Si en alguna ocasión alguien te ha dicho, esta iglesia es imperfecta, por supuesto, están en el camino de la perfección. Pero vamos a llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Téngalo por seguro. Cuando lleguemos a ese momento, hermanos, si viene el Señor, vamos a irnos con Él. Entonces, el Señor nos da la bendición que Dios levanta a un varón. Quizás para muchos es joven todavía, pero Dios lo levantó conforme a su corazón. Entonces, si nosotros tenemos esa humildad de corazón, nos acercamos a confesar, a ministrar lo que nos afecta. Estamos demostrando la humillación delante del Señor. Y cuando nosotros confesamos, automáticamente empieza a cambiar nuestra genética. Lo que tú tenías apetitos, si tenías apetitos sexuales, el Señor empieza a cambiarlo, porque llegas con el ministro y le dices, me está afectando el apetito sexual, necesito cambiar. Si tienes un apetito de envidiar a tu hermano, si tú te acercas al ministro y le dices, necesito ese cambio, porque padezco de eso. Es como ir con el doctor, le dices, doctor, fíjese que me duele aquí adentro. En una ocasión alguien se fue con el doctor y le decía, me duele aquí, doctor. No, pero parece que es acá. Y empieza a tocar y el doctor no halla dónde tiene lo que le duele, hasta que el doctor decidió revisar su dedo. En su dedo estaba la infección. Por eso le dolía todo, pero no era todo, sino que era su dedo. Entonces nosotros necesitamos estar seguros de qué padecemos. Si padeces, yo no sé, hermano, de qué padeces, pero yo sí sé de qué padezco. Entonces necesito buscar al sacerdote que Dios ha levantado y confesar y decir, esto me afecta. El apóstol Mario decía, hasta aún si no das tu diezmo, necesitas acercarte y decir, me está afectando, que le estoy robando al Señor. Porque de lo contrario, hermano, la bendición que uno se pierde es demasiado. Póngase sobre sus pies. 9:21. Amén. Espero, hermano, que con una palabra que me hayas entendido, hermano, dele gracias al Señor. Porque la gloria no es para mí, sino que es para el Señor.
Pero el propósito, hermano, de este año es un año de revelación. Los siervos han dicho de que la revelación más grande es que el Señor te revele de lo que te afecta y cambies. Esta es la revelación más grande. Si te está afectando algún vicio, el Señor, dile al Señor, revélame, Señor, cómo salirme de esto. Porque yo sé que no eres feliz con eso. Si te afecta una tristeza, dile al Señor, revélame cómo salirme de esto. Si una enfermedad te está afectando, dile, Señor, revélame, Padre, este año, que no se vaya de ese año sin que tú me reveles. Entonces tú examínate y te dejo un minuto para que examines y ya vamos a terminar. El Señor nos ama mucho y nos ama bastante para poder hablarnos. El sábado el hermano Freddy hablaba sobre que Él es el camino. Si nosotros andamos en el camino que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra genética va a cambiar. Como lo decía el hermano Adán, no el lunes pasado, sino el antepasado, tenemos un Padre por excelencia. Y ese Padre por excelencia, una vez más hoy te dice, hijo, cambia eso. Yo te quiero llevar conmigo. Padre que estás en los cielos, estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que necesitamos cambiar el rumbo de nuestra próxima generación, Señor. Y para poder cambiar el rumbo de nuestra próxima generación, Padre, hay muchas cosas, Señor, que ignoramos de la información que nos transmitieron nuestros antepasados, Padre, que ignoramos, Señor, que nos está afectando. Queremos, Señor, que nuestra generación, Señor, que viene, Padre, tenga un apetito de buscar, Señor, más de ti, Padre. Que tenga, Señor, un apetito de buscar de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que nosotros estamos en el camino de la perfección, Padre. Queremos alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto a través de Jesucristo. Necesitamos, Señor, confesar, Padre, de lo que padecemos aún todavía, Señor. Necesitamos, Señor, cambiar muchas cosas, nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor.